San Miguel de Allende amanecía bajo un cielo gris, como si presagiara las sombras que pronto cubrirían uno de sus barrios más vibrantes. En un pequeño estudio dentro del Centro Cultural y de Diseño Fábrica La Aurora, la policía local rodeaba el lugar, intentando contener a los curiosos que se arremolinaban fuera. Adentro, la escena era de pesadilla. El cuerpo de Mia Farré, una joven artista de 27 años, yacía en el suelo de su estudio. Los colores brillantes de sus pinturas, desperdigadas por toda la habitación, contrastaban con la frialdad de su cadáver. Había sido asesinada con precisión quirúrgica, un corte limpio en la garganta que sugería tanto control como frialdad. Sin embargo, lo más desconcertante era el objeto que descansaba sobre su pecho, un retrato en blanco y negro que capturaba su rostro con una serenidad casi sobrenatural. El estilo del retrato era inconfundible, una firma visual que pocos en la ciudad podían emular, Marcos Ramos. La agente Patricia Torres no era una figura común en la Policía Municipal de San Miguel de Allende. Con más de 15 años de experiencia en la división de homicidios, primero en la Ciudad de México y ahora en esta ciudad colonial, se había ganado una reputación como una investigadora implacable y meticulosa. Había resuelto algunos de los casos más complejos de la región, incluyendo el infame caso del asesino de las campanas, un psicópata que había aterrorizado a la comunidad expatriada. Su habilidad para leer entre líneas, encontrar patrones en el caos y adentrarse en la mente de los criminales le había asegurado un puesto como líder en los casos más difíciles, aquellos que otros detectives preferían evitar. Sin embargo, este caso era diferente. Mientras sostenía el retrato en sus manos, una mezcla de asombro y confusión cruzó su rostro. Torres giró la imagen lentamente, observando cada trazo, cada sombra en el blanco y negro. Era imposible negar que el trabajo tenía el inconfundible sello de Marcos Ramos, el célebre fotógrafo local conocido por capturar la esencia más íntima de sus modelos. Pero había algo más en este retrato, algo que Torres no podía ignorar. Esto no tiene sentido, murmuró para sí misma, su voz apenas un susurro en medio de la habitación llena de oficiales. Sus ojos escanearon la imagen una vez más, como si esperara que el papel le revelara algún secreto oculto. Ramos es famoso por capturar la esencia de las personas, pero esto parece una despedida, como si alguien hubiera querido inmortalizar este momento, no por admiración, sino por control. Torres había insistido en liderar la investigación tan pronto como escuchó los detalles preliminares del caso. Aunque al principio parecía un asesinato más, el hecho de que un retrato de la víctima hubiera sido dejado en la escena del crimen marcaba un giro perturbador. Los detalles le recordaban un caso antiguo que había quedado sin resolver en sus primeros años como detective en la capital, uno donde un artista obsesionado utilizaba sus obras para predecir la muerte de sus musas. Aunque nunca se demostró su culpabilidad, el caso la había dejado marcada, convirtiéndose en uno de los pocos que se negaba a olvidar. Ahora, enfrentada a este nuevo asesinato en San Miguel, Torres sentía un eco inquietante del pasado. Sabía que su experiencia con crímenes de naturaleza artística, combinada con su tenacidad, la hacían la persona más calificada para enfrentarse a este rompecabezas. Sin embargo, en el fondo, también sabía que este caso tenía el potencial de convertirse en algo personal. Una parte de ella temía lo que podría encontrar, pero otra estaba decidida a no permitir que un asesino, fuera quien fuera, convirtiera el arte en un arma de destrucción. Mientras tanto, los medios locales ya comenzaban a cubrir el caso, con reporteros que luchaban por captar las primeras imágenes de la escena. Entre ellos estaba Julia Ruénes, una joven periodista independiente que trabajaba para un pequeño periódico digital local. Había llegado tarde, como de costumbre, pero aún a tiempo para ver cómo los oficiales sacaban el cuerpo de Mia en una bolsa negra. Instintivamente, sacó su cámara y tomó algunas fotos, ignorando las miradas de desaprobación de los policías. ¿Qué pasó aquí?, preguntó al oficial que custodiaba la cinta de seguridad. Lo de siempre, una muerte más en San Miguel, respondió el hombre sin emoción, pero Julia sabía que no era tan simple. La expresión en el rostro de Patricia Torres cuando cargaba ese retrato decía más que 1000 palabras. De regreso en su pequeña oficina en el centro histórico, Julia comenzó a investigar. Mia Farré había sido una artista emergente con un estilo vibrante y audaz, muy distinta al oscuro minimalismo de Marcos Ramos. Sin embargo, algo más llamaba su atención:
Las redes sociales de Mía mostraban una fotografía reciente donde aparecía en una exposición junto a Marcos. Julia amplió la imagen, observando cómo ambos parecían mantener una conversación amistosa. ¿Era esto una coincidencia? ¿O había más detrás? Al mismo tiempo, Marcos Ramos estaba en su estudio cerca de la parroquia de San Miguel Arcángel, ajustando las luces para un nuevo proyecto fotográfico. El timbre interrumpió su concentración. Abrió la puerta y encontró a la detective Torres acompañada de 2 agentes. Sin rodeos, Torres le explicó que necesitaban interrogarlo. Marcos, confundido pero cooperativo, los invitó a pasar. «Señor Ramos, ¿reconoce este retrato?», preguntó Torres, sacando una fotografía del cuadro encontrado en el pecho de Mía. Marcos frunció el ceño al observarlo. «Claro que lo reconozco. Es mi estilo. Pero yo no lo tomé». «Está diciendo que alguien falsificó su trabajo», replicó Torres, su tono impregnado de escepticismo. «Es más que eso», respondió Marcos con seriedad. «Si alguien puede replicar mi estilo con tanta precisión, no es solo un imitador. Es alguien que me conoce bien». Esa noche, Julia decidió profundizar en la vida de Marcos. Había leído sobre él antes, un prodigio de la fotografía que había alcanzado reconocimiento nacional por sus retratos psicológicamente intensos. Sin embargo, rumores siempre habían rondado su carrera, historias de obsesión, musas que lo abandonaban abruptamente, y una desaparición nunca esclarecida, la de su prometida hace años. Cuando Julia finalmente cerró su laptop, un pensamiento le hizo estremecerse: si el asesino había elegido a Mía como su víctima, y el retrato había llegado a manos de la policía, ¿qué significaba esto? ¿Un mensaje? ¿Un desafío? Sin darse cuenta, Julia acababa de dar el primer paso hacia una red de peligro que cambiaría su vida para siempre. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales del estudio de Marcos Ramos, ubicado en una casona colonial reformada cerca de la parroquia de San Miguel Arcángel. El sonido creaba un ritmo inquietante que parecía resonar con el torbellino de pensamientos en su mente. Sentado frente a una pared cubierta de fotografías enmarcadas, repasaba mentalmente cada rostro que había capturado con su lente a lo largo de los años. Los recuerdos de sus sesiones fotográficas siempre le parecían claros, casi tangibles, pero el retrato encontrado sobre el cuerpo de Mía Farré no despertaba nada en él. Era como si alguien hubiera arrancado un fragmento de su propio arte y lo hubiera manipulado para convertirlo en una firma macabra. Marcos era un hombre reservado, casi hermético, que había construido su carrera no solo con talento, sino con una atención obsesiva al detalle. Había comenzado como un joven prodigio en las galerías de San Miguel de Allende, destacando por su habilidad para capturar la esencia más vulnerable y auténtica de sus modelos. Su trabajo había sido descrito como una ventana al alma, una descripción que Marcos aceptaba con modestia, pero que también lo había perseguido con sombras. Su éxito lo había llevado a exposiciones en Ciudad de México y Guadalajara, e incluso a portadas de revistas culturales, pero también lo había convertido en un objetivo para críticas despiadadas y envidias latentes dentro del limitado círculo artístico local. Sin embargo, detrás de los elogios y las luces de las exposiciones, se escondía un hombre marcado por la pérdida. 10 años atrás, la desaparición de su prometida, Catalina Moreno, había cambiado todo. Catalina había sido su musa más íntima, una presencia constante en su trabajo y en su vida. Su desaparición abrupta y sin explicación había dejado un vacío que Marcos nunca logró llenar, ni en su arte ni en su corazón. Aunque nunca se encontraron pruebas que lo vincularan a la desaparición, los rumores en el pequeño círculo artístico de San Miguel habían ensuciado su reputación. Desde entonces, Marcos había mantenido su vida privada cuidadosamente cerrada, un refugio donde nadie podía entrar. Esa mañana, el sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró de nuevo con la detective Patricia Torres, esta vez sola y con una expresión tan incisiva como la primera vez que la vio. «Señor Ramos», comenzó Torres, entrando sin esperar invitación. «Necesito que me cuente todo lo que sepa sobre Mía Farré». Marcos suspiró, cerrando la puerta detrás de ella. «Ya le dije lo poco que sé. Nos conocimos en una exposición hace 2 semanas en la galería principal de la Aurora. Intercambiamos un par de palabras sobre técnicas de iluminación, nada más.
Torres lo observó detenidamente, como si intentara descifrarlo. Sus años de experiencia le habían enseñado que los artistas eran maestros en el arte de esconderse detrás de sus obras. El retrato encontrado en la escena es prácticamente idéntico a su estilo. ¿Cómo explica eso?, insistió Torres, cruzándose de brazos. No puedo explicarlo, respondió Marcos, con una mezcla de frustración y cansancio en su voz. Lo único que puedo decirle es que alguien ha logrado imitarme. Eso, o han robado una fotografía que nunca publiqué. Torres no estaba convencida, pero había algo en la mirada de Marcos que sugería una genuina desconexión con el crimen. Aún así, no podía descartar nada. ¿Ha tenido problemas con alguien últimamente? ¿Un rival, un crítico?, preguntó. Marcos negó con la cabeza, pero luego titubeó. Hace unos meses, recibí correos extraños en mi cuenta profesional. Alguien hablaba de mis retratos como si los entendiera mejor que yo. Decían cosas como, capturas lo que ellos nunca ven venir. Pensé que era solo un fanático obsesivo, así que no le di importancia. Patricia tomó nota mentalmente de aquello. Era un hilo del que debía tirar. Mientras tanto, en el café La Ventana del Centro Histórico, Julia Ruénes escudriñaba los archivos digitales de Marcos Ramos desde su laptop. Había encontrado detalles inquietantes, antiguos artículos del periódico local sobre la desaparición de Catalina Moreno, rumores de conductas excéntricas mencionados en blogs de arte, y una lista de musas que parecía haberse detenido abruptamente hace años. El patrón la intrigaba. Marcos había trabajado con mujeres jóvenes, vibrantes y llenas de vida en San Miguel, pero muchas de ellas desaparecieron de la esfera pública poco después, algunas mudándose a otras ciudades, otras simplemente dejando de aparecer en eventos sociales. Julia tamborileó los dedos sobre la mesa de madera, sintiendo que había tropezado con algo importante. ¿Era Marcos realmente el hombre detrás de estos asesinatos, un maestro del control que había perfeccionado el crimen en esta aparentemente tranquila ciudad colonial? ¿O tal vez, alguien estaba manipulando su vida para hundirlo? Mientras Julia revisaba los archivos, una notificación emergió en la esquina de la pantalla, iluminándola con un destello tenue pero perturbador. Era un correo electrónico sin remitente identificable, marcado únicamente con un símbolo extraño que parecía una mezcla entre un obturador de cámara y una espiral. El asunto, breve y contundente, hizo que el aire en sus pulmones se congelara. El próximo retrato será el tuyo. Con una mezcla de incredulidad y temor, Julia hizo clic en el mensaje, tratando de mantener la compostura mientras su corazón martillaba con fuerza en su pecho. El contenido era tan desconcertante como el asunto. Un cuerpo de texto vacío, sin una sola palabra que explicara el propósito del correo. Solo había un archivo adjunto, una fotografía en blanco y negro. Con manos temblorosas, abrió el archivo. La imagen era nítida y precisa, un retrato suyo capturado desde un ángulo que solo podía corresponder a alguien que la había observado de cerca, sin que ella se diera cuenta. La toma parecía haberse hecho en este mismo café, se veía al fondo el mural característico de la ventana. La iluminación era impecable, resaltando cada detalle de su rostro, la curva de su mandíbula, la intensidad de su mirada, incluso el mechón rebelde de cabello que caía sobre su frente. Pero había algo inquietante en la imagen, algo que no encajaba. Sus ojos, aunque reconocibles, parecían apagados, como si estuvieran vacíos de vida. Julia retrocedió en su silla de madera, incapaz de apartar la vista de la pantalla. ¿Cuándo se había tomado esa foto? ¿Quién había estado lo suficientemente cerca para capturarla sin que ella lo notara, aquí, en su lugar habitual? Y, lo más importante, ¿qué significaba esa ominosa advertencia? De repente, el cursor sobre la pantalla comenzó a parpadear de forma errática. Un segundo después, una nueva línea de texto apareció bajo la imagen, como si alguien estuviera escribiendo en tiempo real. Todos los retratos cuentan una historia. El tuyo será el capítulo final. Julia cerró el portátil de golpe, su respiración acelerada. Su mirada escudriñó el café, turistas conversando, residentes leyendo, baristas sirviendo café. Nadie parecía fuera de lugar. Sabía que había tocado un nervio peligroso con su investigación sobre Marcos Ramos, pero esto iba más allá de lo que podía haber imaginado. Alguien en San Miguel la estaba vigilando, jugando con ella.
Este no era solo un caso de asesinatos, era un juego de control psicológico, y ahora ella era la pieza central en el tablero. Sin perder tiempo, Julia tomó su teléfono y marcó el número de la detective Patricia Torres. «Necesito hablar contigo», dijo, tratando de mantener la calma en su voz, aunque el miedo la traicionaba. «Esto ya no es solo una investigación. Estoy en peligro». Del otro lado de la línea, en su oficina en la comandancia municipal, Patricia no necesitó más explicaciones. El tono de Julia lo decía todo. «Dime dónde estás». «Voy para allá». Julia colgó, pero no pudo evitar mirar de reojo su laptop cerrada, como si fuera una puerta a un abismo que no se atrevía a volver a abrir. Miró por la ventana hacia la calle empedrada iluminada por los faroles coloniales. El próximo retrato sería suyo, a menos que lograra encontrar al responsable antes de que fuera demasiado tarde. La lluvia que había caído sobre San Miguel de Allende había dejado un aire fresco que no lograba disipar la tensión que Patricia Torres sentía en su oficina en la comandancia municipal. Había improvisado un tablero de evidencias en una pared, fotografías de la escena del crimen, del retrato encontrado sobre Mia Farré, y ahora, la imagen que Julia le había mostrado. Hilos rojos conectaban nombres, lugares y fechas, formando una red que intentaba atrapar a un depredador invisible en una ciudad donde los secretos se guardaban tras fachadas coloridas. Julia irrumpió en la oficina pocos minutos después de su llamada, con el rostro pálido y los ojos inquietos. Llevaba su laptop bajo el brazo como si fuera una bomba de tiempo, y su respiración acelerada confirmaba que algo había sucedido. Patricia la recibió con una mirada severa. «Siéntate y dime qué está pasando», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Julia colocó la laptop sobre el escritorio y, tras un momento de duda, la abrió. El archivo que contenía su retrato aún estaba ahí, esperándola como una trampa. Patricia se inclinó hacia la pantalla cuando Julia le mostró el correo. «Lo recibí hace una hora», dijo Julia, tratando de mantener la voz firme. «No sé quién lo envió ni cómo tomaron esta fotografía. Pero fue en el café La Ventana, hoy mismo». Patricia miró fijamente la imagen. Había algo profundamente perturbador en ella. Era, sin lugar a dudas, el trabajo de alguien con un ojo artístico, alguien que entendía la composición y la iluminación. Pero los ojos de Julia en el retrato la hicieron estremecerse. «Esto no es una simple advertencia. Es un mensaje», murmuró Patricia. «Y quien sea que lo haya enviado está diciendo que te tiene en la mira. Aquí, en San Miguel». Antes de que Julia pudiera responder, Patricia se levantó y caminó hacia su tablero de evidencias. Tomó una fotografía del retrato encontrado en Mia Farré y la colocó mentalmente junto a la imagen de Julia. La similitud era inquietante, la precisión, la profundidad, el juego de luces y sombras. «Esto refuerza mi teoría», continuó Patricia. «El asesino no está imitando a Marcos Ramos. Está obsesionado con su estilo, lo ha estudiado al detalle. Y está usando su arte para enviar un mensaje a alguien. Tal vez a Marcos, tal vez a nosotros». Julia se estremeció al escuchar las palabras de Patricia. «¿Crees que Marcos tiene algo que ver con esto?», preguntó, sin estar segura de si quería escuchar la respuesta. «No lo sé aún», admitió Patricia. «Pero hay algo que no cuadra con él. Hay demasiados vacíos en su historia, y los rumores sobre la desaparición de Catalina Moreno lo convierten en alguien difícil de ignorar, especialmente aquí donde todos se conocen». Antes de que pudieran profundizar más en la conversación, un agente golpeó la puerta de la oficina. «Agente Torres, hemos recibido una llamada sobre otro cuerpo. Es reciente. Y hay un retrato». Patricia y Julia intercambiaron una mirada cargada de tensión. 2 asesinatos en pocos días no eran normales ni en la San Miguel más ficticia. «¿Dónde?», preguntó Patricia, mientras tomaba su chaqueta y se preparaba para salir. «En una galería abandonada en la salida a Celaya», respondió el agente. «El lugar lleva años cerrado, pero alguien entró. Hay fotografías por todas partes, pero el retrato más destacado parece ser el mismo tipo de trabajo que el anterior». La galería abandonada, una antigua casona que en los 90 había sido un espacio de vanguardia, se erguía como un vestigio sombrío de tiempos mejores, un lugar donde el arte alguna vez floreció,
ahora reducido a un cascarón vacío entre terrenos baldíos. Las paredes, cubiertas de grafitis y pintura descascarada, parecían murmurar secretos al compás del viento que se filtraba por las ventanas rotas. Fragmentos de vidrio crujían bajo las botas de los agentes mientras recorrían el espacio con linternas, cuyas luces temblorosas proyectaban sombras distorsionadas que parecían cobrar vida propia. Un olor metálico, mezcla de humedad y algo más oscuro, impregnaba el aire, volviéndolo casi irrespirable. En lo que había sido el salón principal de exposiciones, un antiguo pedestal que alguna vez sostuvo una escultura destacada ahora servía como escenario macabro. Allí, bajo la tenue iluminación de una lámpara de querosene que colgaba del techo, yacía el cuerpo de un hombre. Su postura era perturbadoramente meticulosa, las manos cruzadas sobre el pecho, las piernas rectas, como si alguien lo hubiera dispuesto con una devoción casi ritual. Sobre su torso, cuidadosamente colocado y asegurado con alfileres negros que perforaban la tela de su camisa de lino, descansaba un retrato. El retrato era una obra de una calidad que rayaba en lo sublime. La víctima estaba representada en una pose que evocaba serenidad, con los ojos cerrados y una expresión que podría interpretarse como paz o resignación, dependiendo de quién lo mirara. La iluminación en la imagen era impecable, capturando cada detalle con una precisión casi sobrenatural, desde las líneas de preocupación en la frente del hombre hasta el brillo tenue en sus labios, como si acabara de exhalar un último suspiro. Sin embargo, algo en el retrato lo hacía aún más perturbador. Las sombras alrededor del rostro de la víctima formaban patrones extraños, casi como si ocultaran figuras o símbolos que desafiaban la comprensión. Patricia, inclinada sobre la escena, sintió un escalofrío recorrer su espalda al notar que los ojos cerrados en la imagen parecían más vivos que los del cuerpo frente a ella. El entorno, con sus paredes decoradas con restos de cuadros olvidados y marcos vacíos cubiertos de polvo, amplificaba la sensación de aislamiento y peligro. La lámpara colgante oscilaba, proyectando un baile siniestro de luces y sombras que daba la impresión de que el tiempo en ese lugar se había detenido. Todo en la escena sugería que el asesino no solo quería impactar, sino también transmitir un mensaje. Cada detalle parecía parte de una narrativa calculada, una obra macabra diseñada para ser contemplada. Patricia respiró hondo, tratando de mantener la calma mientras observaba el rostro inexpresivo del hombre muerto. Lo reconoció, era Diego Montalvo, un marchante de arte local que había tenido cierta relevancia años atrás. Era evidente que este no era un simple asesinato. Este era un espectáculo, una declaración artística que solo alguien con un profundo entendimiento del arte y una mente peligrosamente retorcida podría haber creado. Patricia avanzó con cautela, observando cada detalle de la escena. El retrato mostraba al hombre en un momento de vulnerabilidad inquietante, con los ojos cerrados y una expresión de paz antinatural. La técnica era inconfundible, el mismo juego de luces y sombras, la misma intensidad emocional. Pero esta vez, había un detalle diferente. En la esquina inferior del retrato, había una firma. «Esto es nuevo», dijo Patricia, señalando la marca. Julia, que había seguido a la policía tras insistir en quedarse cerca del auto, se acercó con precaución, cubriéndose la boca con una mano al reconocerla. «Es la firma de Marcos Ramos», dijo, con la voz casi apagada. «Pero no entiendo cómo. Él nunca firmó retratos como estos. Sus trabajos más personales nunca llevan firma». Patricia sintió un escalofrío. «¿Es auténtica?» «Sí, la caligrafía es idéntica», respondió Julia. «Pero algo no me cuadra». Mientras el equipo forense documentaba la escena, Patricia comenzó a buscar pistas entre las fotografías esparcidas por el lugar. Muchas eran paisajes de San Miguel y retratos convencionales, pero había una sección separada, oculta tras una cortina polvorienta. Al apartarla, Patricia encontró algo que le revolvió el estómago, una pared cubierta de retratos que no pertenecían a las víctimas conocidas, sino a personas que aún vivían en San Miguel. Y entre ellos, estaba el rostro de Julia, idéntico al de la fotografía que le habían enviado. Julia se acercó lentamente, sintiendo como el aire parecía espesarse a su alrededor. Allí estaba, su imagen clavada en la pared junto a otras caras que reconoció, dueños de galerías, artistas locales, incluso el sacerdote de la parroquia. Esto no puede ser real», murmuró, con la voz quebrada.
Patricia se volvió hacia ella, su mente trabajando a toda velocidad. Esto no es solo un asesino. Es un artista obsesionado con el control, con la narrativa. Y de alguna manera, tú eres parte de su obra. No solo como testigo, sino como personaje. El descubrimiento en la galería abandonada dejó más preguntas que respuestas. ¿Cómo había llegado la firma de Marcos Ramos a un retrato que juraba no haber tomado? ¿Qué conexión tenía el asesino con él y con Julia? ¿Y por qué estaba recolectando retratos de residentes vivos de San Miguel? Patricia sabía que estaban entrando en un territorio más oscuro, un lugar donde las máscaras y las verdades se desdibujaban en una ciudad que se presentaba al mundo como un paraíso colonial perfecto. Y lo que era peor, el tiempo para detener al asesino parecía estar agotándose, y ahora sabían que su próximo objetivo podría ser cualquiera de las caras en esa pared, incluida Julia. Patricia Torres sabía que para entender las motivaciones del asesino, debía profundizar en el pasado de Marcos Ramos, el fotógrafo cuya firma había aparecido en la escena del crimen. Había algo en su aura que no podía ignorar, un magnetismo inquietante, un enigma que solo crecía cuanto más intentaba descifrarlo. Esa tarde, mientras el sol bajaba sobre las torres de San Miguel, Patricia se sumergió en los archivos que había recopilado sobre él en la comandancia. Marcos Ramos no era un hombre común en el contexto de San Miguel de Allende. Su carrera había sido singular, desde sus inicios como asistente de un fotógrafo extranjero que había llegado a la ciudad en los años 90, hasta convertirse en el retratista más célebre y codiciado de la región. Sus retratos de residentes expatriados y artistas locales eran legendarios, cada imagen contaba una historia que resonaba profundamente en quien la contemplaba. Capturaba algo más que la apariencia de sus sujetos, atrapaba sus miedos, sus anhelos, y a veces, parecía que incluso su alma. Sin embargo, no todo en su vida había sido éxito y reconocimiento en las galerías de la calle Hernández Macías. Patricia encontró un artículo enterrado en los archivos digitales del periódico local El Correo de San Miguel. Una nota antigua que detallaba un episodio oscuro en la vida de Marcos. Hace 15 años, antes de que alcanzara la fama local, había trabajado en un proyecto artístico titulado Umbral, una colección de retratos que nunca llegó al público porque, según los rumores, estuvo marcada por la tragedia. El proyecto había sido financiado por una galería independiente que cerró abruptamente después de un incendio devastador. 2 personas murieron en el siniestro, incluido un colega cercano de Marcos, un artista llamado Javier Dorado. El fuego había destruido todas las pruebas físicas del proyecto en un almacén de la calle San Francisco, pero se decía que algunos negativos habían sobrevivido y estaban en manos privadas. ¿Era posible que esos negativos se hubieran convertido en la base de los macabros retratos de las víctimas actuales? Patricia no pudo evitar conectar el incendio con las técnicas visuales que el asesino estaba utilizando. Los juegos de luces y sombras, la composición precisa, el simbolismo implícito en cada imagen. Todo parecía vinculado a la obsesión artística de Marcos con el límite entre la vida y la muerte, un tema recurrente en entrevistas antiguas que Patricia encontró. Más inquietante aún, un artículo de un periodista independiente hacía referencia a una disputa entre Marcos y Javier Dorado justo antes del incendio. Algunos testigos afirmaban que habían discutido acaloradamente en el café La Parroquia sobre el enfoque del proyecto. Mientras Marcos buscaba retratar la transición espiritual de sus sujetos, Dorado lo acusaba de querer jugar a ser Dios, de cruzar líneas éticas. ¿Podría esa confrontación haber dejado una cicatriz más profunda de lo que nadie imaginaba? ¿O había alguien más involucrado, alguien que había presenciado esa discusión y la había convertido en inspiración retorcida? Patricia necesitaba respuestas y sabía que Marcos no se las daría fácilmente. Decidió visitar su antiguo estudio, el que había tenido antes de mudarse al espacio cerca de la parroquia. Según los registros, estaba en una casa alquilada en el barrio de Guadiana, ahora abandonada. Allí esperaba encontrar algo que conectara a Marcos con el presente, algo que desentrañara la verdad detrás de los retratos mortales. Cuando llegó al lugar al caer la tarde, el ambiente era inquietante. La casa de adobe con su fachada descascarada parecía fuera de lugar entre las propiedades restauradas del barrio. Las ventanas estaban tapiadas con madera, pero la puerta principal se dio con un empujón. Las paredes del estudio principal estaban cubiertas de polvo y moho,
pero lo más perturbador era lo que encontró en una esquina oculta del espacio, tras un armario que se movía. Un conjunto de negativos fotográficos cuidadosamente protegidos dentro de una caja metálica enterrada bajo las tablas del piso. Con manos temblorosas, Patricia revisó los negativos con la ayuda de la linterna de su teléfono. Las imágenes eran perturbadoras, retratos de personas con expresiones de éxtasis mezcladas con dolor, capturados en el momento exacto en que parecían estar entre dos mundos. Algunos de los rostros le resultaban familiares, otros, desconocidos. Entre ellos, reconoció a Javier Dorado, pero también vio el rostro de una mujer joven que coincidía con la descripción de Catalina Moreno, la prometida desaparecida de Marcos. En cada negativo, en el margen, había anotaciones manuscritas: umbral, etapa 3, transición incompleta, sujeto resistente. Patricia supo entonces que el pasado de Marcos era un laberinto de sombras, y que cada respuesta que obtenía solo generaba más preguntas. ¿Era Marcos un hombre torturado por su arte y su pasado, o alguien capaz de cruzar cualquier límite para crear su obra definitiva? ¿O había entregado estos negativos a alguien, o alguien los había robado? Antes de marcharse, un sonido la hizo detenerse en seco. Al principio, no estaba segura de haberlo escuchado realmente. Fue un susurro sutil, casi imperceptible, como el roce de una tela o el aliento de alguien que intentaba no ser detectado. Patricia sintió como el frío del estudio se volvía más penetrante, como si el sonido hubiera alterado la atmósfera del lugar. Un escalofrío recorrió su espalda mientras sus sentidos se agudizaban instintivamente. Giró sobre sus talones, su linterna temblando ligeramente en su mano. Escuchó de nuevo, un leve crujido, tal vez el movimiento de una tabla de madera bajo el peso de un pie. Patricia tragó saliva, sus pensamientos desbordados entre posibilidades racionales y la creciente paranoia. Estaba en una casa abandonada, en un barrio silencioso de San Miguel, completamente sola. La habitación parecía más oscura de lo que era momentos atrás, como si las sombras se hubieran condensado. Con pasos lentos y controlados, se acercó al origen del ruido, una puerta entreabierta que llevaba a lo que parecía un cuarto oscuro de revelado. Su respiración era apenas un murmullo, sincronizándose con el latido acelerado de su corazón. Cada crujido del suelo de madera bajo sus botas resonaba con una claridad incómoda, amplificada por el silencio opresivo del estudio. Cuando llegó frente a la puerta entreabierta, su mano se detuvo en el marco. El silencio se rompió nuevamente, esta vez por un sonido distinto, un ligero tintineo, como si algo metálico hubiera sido rozado o dejado caer. Patricia apretó los labios y empuñó la linterna con más fuerza. Empujó la puerta con lentitud, y ésta respondió con un crujido agudo que hizo eco en el espacio vacío. La linterna barrió el interior de la habitación, revelando un espacio pequeño y claustrofóbico. El aire aquí estaba más cargado, con un olor que mezclaba humedad con químicos antiguos, revelador fotográfico tal vez. Pero lo que vio la dejó sin aliento. Las paredes de la sala no estaban vacías. Estaban cubiertas de fotografías recientes. Las imágenes colgaban de hilos tensados, como si alguien hubiera querido exhibirlas en una galería personal. Cada rostro en las fotos parecía capturado en un momento de emoción intensa, tristeza, terror, éxtasis. La técnica era inconfundible, impecable y perturbadoramente familiar. Reconoció a algunas de las personas de los retratos de la galería abandonada. Y entonces lo vio. Desde la esquina más oscura del cuarto, un susurro casi inaudible la alcanzó, un sonido que no era humano ni mecánico, sino algo intermedio. Era como si el espacio mismo hubiera exhalado un mensaje que ella no podía entender. El cabello de su nuca se erizó, y una sensación de vulnerabilidad se apoderó de ella, como si estuviera siendo observada. Se detuvo por un instante, su mente atrapada entre la necesidad de huir y la obligación de investigar. Entonces, la luz de su linterna se detuvo en una imagen en el centro de la sala. Una fotografía destacaba entre todas las demás, cuidadosamente enmarcada y colocada en un caballete improvisado. Patricia se acercó, cada paso cargado de duda y tensión. Cuando finalmente enfocó la luz sobre el retrato, el aire pareció abandonarla de golpe. Allí, en perfecta nitidez, estaba su propio rostro. No era una foto robada de sus redes sociales. Era reciente.
La mostraba saliendo de la comandancia esa misma mañana, con una expresión de concentración que solo ella conocía. La mezcla de sorpresa, miedo y una paz antinatural que el fotógrafo había logrado capturar en su rostro le resultó profundamente inquietante. Debajo, escrito a mano en el borde de la foto, Torres, observadora activa. Umbral potencial. El sonido volvió a escucharse, esta vez detrás de ella, en la puerta por donde había entrado. Un chasquido leve, como si algo o alguien se moviera en el espacio que acababa de abandonar. Patricia giró bruscamente, su linterna iluminando la oscuridad del estudio principal. Pero no había nadie, solo la sensación persistente de que el estudio la estaba envolviendo, manteniéndola cautiva en un juego retorcido cuyo objetivo aún no comprendía del todo. Patricia sintió como el aire abandonaba sus pulmones. El asesino estaba más cerca de lo que había imaginado, conocía sus movimientos y había estado en este lugar abandonado recientemente. Marcos Ramos no era el único que guardaba secretos en San Miguel de Allende. Alguien más estaba usando su arte, su historia y ahora su imagen, para un fin que todavía no alcanzaba a comprender. Con los negativos en la mano y el retrato de sí misma quemándose en su memoria, supo que ya no solo investigaba un caso. Ella se había convertido en parte de él. El aire frío de la madrugada envolvía a Patricia mientras estacionaba su auto frente a la comandancia municipal de San Miguel de Allende. El descubrimiento de su retrato en el estudio abandonado había dejado una huella indeleble en su mente. Por más que intentara racionalizarlo, no podía deshacerse de la sensación de que el asesino había logrado traspasar una barrera personal, violando una parte de su vida que siempre había mantenido protegida en esta pequeña ciudad. Ahora, más que nunca, el caso se había convertido en algo profundamente personal. Dentro de la comandancia, las luces fluorescentes hacían poco para aliviar la opresiva sensación de inquietud que la acompañaba. El agente Javier Ortega, su compañero de confianza en la fuerza local, la estaba esperando en la sala de análisis de pruebas. Javier, con su humor ácido y mente analítica, era una de las pocas personas en las que Patricia podía confiar en San Miguel. ¿Tuviste tiempo de dormir?, preguntó él, con una taza de café de olla humeante en la mano. Lo justo para no colapsar, respondió Patricia mientras se quitaba la chamarra y la colgaba en una silla. Sus ojos se posaron en la pantalla del monitor que Javier había encendido. Esto es lo que encontramos en la galería abandonada, dijo Javier, señalando la pantalla. Allí, las fotografías recuperadas del cuarto oscuro de la galería se desplegaban en una serie interminable de imágenes perturbadoras. Rostros de las víctimas, algunos conocidos y otros no, aparecían congelados en expresiones de pánico y desesperación. Cada una de ellas era impecable, tanto en composición como en detalle. Patricia frunció el ceño al notar un patrón. En todas las fotografías, las víctimas parecían estar mirando algo fuera del encuadre, como si hubieran sido testigos de algo aterrador justo antes de ser capturadas. ¿Esto es todo lo que había?, preguntó Patricia, inclinándose hacia la pantalla. No exactamente. Encontramos algo más en ese cuarto oscuro. Javier sacó una carpeta y la abrió sobre la mesa. En su interior había un conjunto de papeles arrugados y una fotografía Polaroid. La Polaroid mostraba una figura borrosa en lo que parecía ser un estudio de fotografía. En el fondo, un espejo roto reflejaba la luz de un flash. La figura tenía el rostro cubierto por una máscara ritual mexicana, una de esas que se venden en el mercado de artesanías, pero lo más inquietante era la pose. Parecía estar mirando directamente a la cámara, sosteniendo un retrato entre las manos. Patricia sintió un escalofrío al reconocer el retrato que la figura sostenía. Era el suyo, el mismo que había encontrado en el estudio abandonado. Esto estaba escondido detrás de un ladrillo suelto en la pared del cuarto oscuro, explicó Javier. ¿Y qué hay de los papeles?, preguntó Patricia, señalando los documentos. Son notas desordenadas, referencias a técnicas de revelado antiguas, fórmulas químicas, pero también nombres. Patricia tomó los papeles y comenzó a examinarlos. Entre las líneas caóticas y los garabatos había una lista de nombres escritos con una letra pulcra y educada. Reconoció varios, las víctimas del caso. Sin embargo, lo que llamó su atención fue otro nombre escrito al final de la lista, con un círculo rojo alrededor. Patricia Torres.
El peso de la revelación la dejó sin aliento. Su nombre no estaba solo, aparecía rodeado de marcas y anotaciones. Palabras como clave, final y testigo ocular se repetían en diferentes puntos de la página. Pero había algo más, junto a su nombre, una nota al margen decía, la que observa debe convertirse en lo observado. Última transición del umbral. ¿Qué demonios significa esto?, murmuró, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Aún no lo sabemos, respondió Javier, pero hay algo más. Javier sacó una memoria USB de su bolsillo y la conectó al ordenador. Un archivo de video comenzó a reproducirse en la pantalla. La grabación era granulosa, como si hubiera sido filmada con una cámara de seguridad de baja calidad. Mostraba una habitación vacía, iluminada por una luz intermitente que entraba por una ventana alta. Las paredes de adobe y la arquitectura sugerían un edificio antiguo en San Miguel. Entonces, una figura apareció en escena. Era el hombre enmascarado de la Polaroid. La figura se movía con precisión ceremonial, como si estuviera realizando un ritual. Colocó un retrato en un caballete y, mientras lo ajustaba, giró ligera pero deliberadamente la cabeza hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo observado. Entonces, apagó la luz y la pantalla quedó en negro. El video duraba apenas 30 segundos. Esto se encontró en la misma caja que los papeles, dijo Javier. Es un mensaje. Nos está diciendo que sabe que lo estamos buscando. Patricia apartó la vista del monitor y miró a Javier. Tenemos que averiguar dónde se grabó esto. El lugar me resulta familiar. Ya estoy en eso. Hay un detalle en una de las esquinas de la habitación. Javier pausó el video y amplió la imagen. Mira esto. En la esquina superior derecha, apenas visible, se veía un fragmento de un mural desgastado. Patricia lo estudió. Un diseño geométrico, azulejos rotos, y entonces lo recordó. Es la antigua fábrica de textiles en la salida a Querétaro, dijo Patricia. La que cerraron hace 10 años. Hay un mural de Rufino Tamayo en la entrada que fue vandalizado, pero ese patrón es inconfundible. La fábrica La Purísima, confirmó Javier. Lleva años abandonada. Perfecta para esconderse. Patricia asintió, pero su mente ya estaba en otro lugar. Las piezas del rompecabezas seguían siendo insuficientes, pero ahora había un nuevo sentido de urgencia. Si el asesino había estado tan cerca de ella, si conocía sus movimientos lo suficiente para fotografiarla saliendo de la comandancia, entonces era solo cuestión de tiempo antes de que volviera a moverse. Y ahora tenían una ubicación, la fábrica abandonada. Necesitamos vigilancia en la fábrica, pero discreta, dijo Patricia, levantándose. Si este es su escondite, no podemos alertarlo. Y necesito hablar con Marcos Ramos otra vez. Esos negativos, hay algo que no me está contando. Mientras salía de la comandancia para dirigirse a su departamento en el centro, Patricia no podía evitar mirar sobre su hombro. Las calles empedradas de San Miguel, usualmente llenas de encanto turístico, ahora parecían esconder peligro en cada esquina iluminada por los faroles coloniales. La sensación de que alguien la observaba no desaparecía. En su mente, las imágenes de las fotografías y el video seguían reproduciéndose, como un eco perturbador que no la dejaba en paz. La oscuridad de la noche en San Miguel, rota solo por las luces de las iglesias iluminadas, parecía más pesada de lo normal. Mientras avanzaba por las calles desiertas hacia su apartamento cerca del jardín principal, Patricia supo que las respuestas estaban cerca, en esa fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Pero el precio por obtenerlas, en una comunidad donde todos se conocían y los secretos se guardaban bajo llave, podría ser demasiado alto. Y ahora, con su propio rostro en la colección del asesino, la partida había cambiado, ya no era solo la cazadora. También era la presa. Patricia estacionó su auto a 2 cuadras de la antigua fábrica de textiles La Purísima, en las afueras de San Miguel de Allende. La estructura se alzaba como un gigante dormido contra el cielo nocturno, su silueta industrial desentonando con el paisaje colonial de la ciudad. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos, y la fachada de ladrillo estaba cubierta de enredaderas secas que se mecían con el viento. Era el escenario perfecto para un macabro acto final. La noche estaba silenciosa, solo rota por el sonido de los grillos y el lejano ladrido de un perro.
Patricia ajustó su linterna y revisó su arma de reglamento antes de acercarse. Las palabras de Javier resonaban en su mente: no entre sola. Espera refuerzos de la estatal. Claro, Patricia sabía que el tiempo era un lujo que no podía permitirse en una ciudad donde el asesino parecía moverse con impunidad. Cada segundo perdido era una oportunidad para que se desvaneciera nuevamente en las sombras de San Miguel. Al cruzar el portón oxidado de la fábrica, el aire cambió. El olor a humedad, óxido y años de abandono impregnaba el ambiente, mezclándose con un leve pero inconfundible rastro a productos químicos fotográficos, revelador, fijador. La linterna iluminaba viejas máquinas de coser cubiertas de polvo y techos altos donde las sombras parecían moverse entre las vigas de madera. Patricia avanzó con cautela, sus pasos resonando en el vasto espacio vacío que alguna vez resonó con el ruido de la producción textil. De repente, un sonido rompió la quietud, un clic metálico, preciso, como el obturador de una cámara manual. Patricia giró rápidamente, apuntando con su arma hacia la dirección del sonido, pero no había nada. La luz de su linterna reveló solo un rincón vacío lleno de telarañas. Sin embargo, algo en el aire la hacía sentir observada, estudiada. En el centro de lo que había sido el área de producción, encontró una especie de estudio improvisado que heló su sangre. Un caballete sostenía un lienzo cubierto por una sábana blanca, y alrededor, colgando de cables tendidos entre las columnas, había fotografías. Decenas de ellas. Patricia reconoció los rostros de las víctimas, capturados en momentos de desesperación, pero lo que más le llamó la atención fue un retrato en el centro de la red. Era ella. No la foto del estudio abandonado. Esta era diferente, más reciente. La mostraba en su auto, estacionada frente a la comandancia esa misma tarde, hablando por teléfono. El detalle era tan preciso que parecía imposible que alguien hubiera tomado esa foto sin que ella lo notara en el limitado tráfico del centro de San Miguel. Su corazón se aceleró al notar que, en el fondo del retrato, reflejado en la ventana de su auto, había una figura borrosa observando desde la acera opuesta. Así que finalmente llegaste. La voz surgió desde las sombras de una antigua oficina de supervisión, profunda y cargada de una extraña calma. No era un grito, sino una afirmación. Patricia se giró, apuntando su arma hacia el origen del sonido. Allí estaba, el hombre con la máscara ritual que había visto en la Polaroid. Su figura era imponente, vestida completamente de negro, con la máscara de madera pintada con colores vivos que contrastaban grotescamente con la oscuridad del lugar. En su mano derecha sostenía una cámara analógica antigua. ¿Quién eres?, preguntó Patricia, manteniendo su arma firme, tratando de ubicar posibles salidas. Un artista incomprendido, respondió él, acercándose lentamente al caballete con pasos medidos. Cada obra necesita un propósito, un significado. Mis retratos capturan la verdad que todos en esta ciudad pintoresca intentan ocultar bajo fachadas coloridas y sonrisas para turistas. Tus retratos son condenas de muerte, espetó Patricia, intentando mantener la calma mientras evaluaba la distancia entre ellos. No, agente Torres. Mis retratos son confesiones, corrigió él, con un tono casi pedagógico. La gente revela su verdadero rostro antes del final. Tú, por ejemplo, has estado ocultando algo desde que llegaste a San Miguel, ¿verdad? La detective de la gran ciudad que vino a esconderse en un pueblo bonito. Patricia sintió un nudo en el estómago. Su mente corría, intentando ganar tiempo. ¿Cuánto tardarían los refuerzos? ¿Por qué yo?, preguntó, tratando de desviar la conversación mientras su mirada escudriñaba el lugar en busca de más amenazas. Porque eres el clímax de mi obra, respondió, su voz resonando en el espacio vacío. La pieza que unirá todas las demás. La observadora que se convierte en lo observado. Es la transición final del umbral. Mientras hablaba, el hombre retiró la sábana que cubría el caballete con un gesto teatral, revelando no un lienzo vacío, sino una enorme fotografía, una panorámica nocturna de San Miguel de Allende, pero alterada. En cada ventana iluminada de las casas coloniales, en lugar de personas, había retratos de los residentes con expresiones de terror. Y en el centro del jardín principal, en lugar del kiosco, estaba su retrato, grande, dominante. Esta es mi obra maestra, dijo.
San Miguel desenmascarado. Y tú eres su centro. Con un movimiento rápido y ensayado, el hombre apagó la linterna que iluminaba el área, sumiendo la fábrica en una oscuridad casi total, solo rota por la tenue luz de la luna que entraba por los tragaluces rotos. Patricia escuchó pasos rápidos y otro clic de cámara, pero no podía determinar de dónde venían. Activó su linterna, pero el haz de luz solo encontraba sombras movedizas y los destellos de los marcos de las fotos colgantes. ¿Quieres la verdad, agente? Su voz resonaba desde múltiples puntos, como si usara algún sistema de eco en la fábrica abandonada. La verdad está en el ojo del observador. Y yo he sido el gran observador de San Miguel. Patricia sintió un destello a su izquierda, como si una cámara con flash hubiera capturado su imagen desde las sombras. Giró rápidamente y disparó una advertencia hacia la fuente del destello, el sonido del disparo ensordecedor en el espacio cerrado. Pero no había nadie, solo el eco metálico del casquillo cayendo al suelo de concreto. La tensión era insoportable, su respiración se aceleraba, y cada sonido, el crujido de la madera, el susurro del viento entre las rendijas, parecía un presagio. Sabía que estaba en desventaja, él conocía este lugar, había preparado el terreno. Finalmente, su linterna iluminó un rincón donde el asesino estaba de pie, recargado contra una antigua máquina, sosteniendo la cámara apuntando hacia ella. Antes de que pudiera reaccionar completamente, Patricia disparó, alcanzándolo en el hombro derecho. El hombre cayó hacia atrás con un gruñido de dolor, soltando la cámara que se estrelló contra el suelo, pero no antes de lanzar una última risa amarga y forzada. No puedes detenerlo, jadeó, sosteniéndose el hombro. La obra ya está en movimiento. Él lo completará. Patricia se abalanzó sobre él, retirándole la máscara con un tirón. El rostro que reveló la dejó paralizada por un instante. No era un desconocido. Era Luis Galván, el tímido encargado del archivo fotográfico del Instituto Allende, a quien ella misma había entrevistado 2 días antes buscando información sobre Marcos Ramos. Un hombre discreto, de mediana edad, que parecía pasar desapercibido. Sus ojos, que en la entrevista habían parecido cansados, ahora brillaban con una intensidad febril. Luis, ¿por qué? Logró decir Patricia, mientras le aplicaba presión a la herida con una mano y con la otra mantenía el arma cerca. Solo era el aprendiz, susurró Galván, con sangre en los labios. El maestro, él me enseñó a ver la verdad detrás de las máscaras, a completar el trabajo del umbral. Antes de que pudiera interrogarlo más, escuchó un ruido proveniente de la cámara rota en el suelo. Un pitido electrónico débil. Al girarse, vio algo que la paralizó. En la pantalla digital trasera de la cámara, ahora agrietada, se mostraba un video en tiempo real. En él, Julia Ruénes aparecía atada a una silla en lo que parecía un estudio profesional, con un reloj digital detrás marcando una cuenta regresiva, 8:47. 8:46, Luis Galván, aún herido, sonrió débilmente. El verdadero maestro, ya está terminando su obra maestra, y la periodista, es el modelo final. Patricia entendió entonces con horror que todo esto, el enfrentamiento, la captura, había sido una distracción. Luis Galván no era el cerebro, sino un seguidor, un peón. El verdadero artista estaba en otro lugar de San Miguel, trabajando en su pieza final, y ahora tenía a Julia. Y el reloj seguía corriendo. Patricia apenas tuvo tiempo de procesar la revelación cuando las sirenas de los refuerzos irrumpieron en el silencio de la fábrica La Purísima. Afuera, las luces rojas y azules de las patrullas de la Policía Estatal de Guanajuato parpadeaban contra las paredes de ladrillo desmoronadas. Sin embargo, la gente sabía que el reloj que había visto en la pantalla de la cámara no esperaba a nadie. 8 minutos. Solo 8 minutos. Luis Galván, herido y esposado ahora, seguía sonriendo con una mezcla de dolor y triunfo perverso. Su respiración era entrecortada, pero sus ojos brillaban con una certeza aterradora, como si estuviera contemplando una obra maestra que solo él podía apreciar. Patricia se inclinó hacia él, agarrándolo por el cuello de su camisa. ¿Dónde está? Le exigió, su voz cargada de una urgencia que rayaba en la desesperación. ¿Dónde tiene a Julia? Llegas tarde, agente, susurró Galván, casi burlándose. Siempre llegaste tarde.
La obra ya estaba en marcha cuando empezaste a investigar. Patricia apretó los dientes. Soltó al hombre cuando los agentes estatales tomaron control de la escena y corrió hacia la cámara rota. En la pantalla agrietada, la cuenta regresiva continuaba imparable, 7:22, 7:21. En el video, Julia forcejeaba débilmente contra sus ataduras. El fondo era demasiado genérico, paredes blancas, luz de estudio, pero entonces Patricia notó un detalle: en una esquina, parcialmente fuera de cuadro, se veía el borde de una ventana con rejas de hierro forjado características del centro histórico de San Miguel, y más allá, la silueta nocturna de una torre de iglesia que reconoció al instante. La torre de la Iglesia de la Salud, murmuró para sí. Está en el centro. Sin esperar a coordinarse completamente con los estatales, Patricia corrió hacia su auto. El viaje de regreso al centro de San Miguel fue una carrera contra el tiempo que desafió todas las normas de tránsito. La lluvia, que había comenzado a caer finamente, convertía las calles empedradas en pistas resbaladizas. Patricia mantuvo las manos firmes en el volante, su mente trabajando frenéticamente. Si Luis Galván no era el verdadero cerebro, si solo era el aprendiz, entonces el maestro era alguien con acceso a estudios profesionales, conocimiento profundo de las técnicas de Marcos Ramos, y que había estado observando San Miguel, y a ella, durante mucho tiempo. Mientras esquivaba un carro de caballos turístico que cerraba la calle, una conexión súbita iluminó su mente: el maestro que Galván mencionó. No era Marcos Ramos, él estaba siendo incriminado, su estilo robado. Era alguien más. Alguien que conocía el proyecto Umbral, que tenía acceso a los negativos antiguos, que había estado en la sombra todo este tiempo. Y que ahora había elegido a Julia, la periodista que había estado investigando muy cerca de la verdad, como su modelo final. Cuando llegó a las calles del centro histórico, el reloj en su mente marcaba menos de 4 minutos. Se detuvo en doble fila frente a un edificio colonial restaurado que albergaba estudios de artistas y galerías boutique. La ventana con rejas de hierro forjado coincidía. La torre de la Iglesia de la Salud se alzaba justo al fondo. Sin pensarlo 2 veces, Patricia desenfundó su arma y empujó la pesada puerta de madera que cedió sin resistencia. Al entrar, la escena era tan desconcertante como aterradora. El lugar parecía un estudio fotográfico de alta gama, iluminado profesionalmente con reflectores y softboxes. En el centro del espacio, bajo un foco de luz intensa y clínica, Julia estaba amarrada a una silla de director. Estaba consciente, pero pálida, con los ojos abiertos por el miedo. Rodeándola, colocados en trípodes como una audiencia macabra, había una serie de retratos, todas las víctimas, incluidos Mia Farré y Diego Montalvo. Y entre ellos, el retrato de Patricia tomado frente a la comandancia. Julia. Gritó Patricia, avanzando. Estoy aquí. Patri, logró articular Julia antes de que un movimiento en la penumbra captara la atención de la detective. El eco de un paso firme resonó desde el fondo del estudio, donde las sombras eran más densas. Patricia giró sobre sus talones, apuntando su arma hacia la oscuridad. Una silueta se reveló lentamente, caminando con una calma perturbadora, como si todo estuviera perfectamente bajo control y siguiendo un guión preestablecido. Bienvenida, agente Torres, dijo una voz que Patricia reconoció instantáneamente, una voz que había escuchado antes en un contexto completamente diferente. La figura emergió a la luz. Era Sebastián Ramos, el hermano menor de Marcos, el curador discreto que había estado a cargo de la exposición retrospectiva de Marcos en el Instituto Allende el mes pasado. El hombre al que ella había entrevistado brevemente, que había parecido tan reservado, tan eclipsado por la fama de su hermano. Vestía un traje oscuro, impecable, que contrastaba grotescamente con la escena. En una de sus manos, con delicadeza, sostenía una cámara de formato medio, una Hasselblad antigua y valiosa. ¿Sebastián? Logró decir Patricia, la incredulidad luchando contra la evidencia frente a sus ojos. ¿Eres tú? ¿Eres el responsable de todo esto? Sebastián se detuvo a pocos pasos de la luz que bañaba a Julia. Su rostro mostraba una mezcla inquietante de serenidad y frialdad absoluta, como si nada en el mundo, ni el dolor, ni el miedo, ni la muerte, pudiera alterar su concentración. Responsable es una palabra tan limitada,
dijo él, con un tono reflexivo, casi académico. Prefiero considerarme el curador definitivo. Cada imagen que he tomado, cada escena que he preparado, tiene un propósito dentro de la narrativa. Es la verdad que San Miguel, que mi hermano, que todos ustedes necesitan ver, ¿verdad?, replicó Patricia, manteniendo el arma firme mientras su mente calculaba ángulos, distancias, el riesgo para Julia. ¿Asesinar a personas es tu idea de verdad? Sebastián inclinó ligeramente la cabeza, como un profesor ante un alumno que no comprende una lección fundamental. Las personas en esta ciudad, agente, ocultan tanto detrás de sus fachadas coloridas y sus sonrisas para turistas. Mi hermano capturaba esencias, sí, pero se detenía en el umbral. Yo ofrezco la oportunidad de cruzar ese umbral, de revelar quiénes son realmente cuando el velo de la cotidianidad cae. Patricia no podía contener más su rabia. Su dedo se tensó en el gatillo. Basta de discursos. Esto termina aquí. Suéltala. No tan rápido, respondió Sebastián, levantando la cámara con movimientos lentos y ceremoniales. Apuntó hacia Patricia, no hacia Julia. Con un clic suave y preciso, tomó una foto. El flash no era cegador, pero en la oscuridad del estudio, el destello iluminó por una fracción de segundo la expresión de Patricia, una mezcla de furia, determinación y miedo. Ella parpadeó, y durante ese instante de vulnerabilidad, Sebastián habló de nuevo. ¿Qué crees que he capturado ahora?, preguntó, bajando la cámara. Tu última foto, gruñó Patricia. Tu decisión, corrigió él con una sonrisa enigmática. El momento exacto en que eliges, salvar a la periodista, o atraparme. El dilema final de la observadora. ¿Actúas o documentas? Patricia miró hacia Julia, cuyos ojos suplicaban, y luego de nuevo hacia Sebastián, quien ya comenzaba a retroceder hacia una puerta trasera que parecía llevar a una trastienda o salida de servicio. El gas se liberará en menos de un minuto, dijo Sebastián con una frialdad absoluta. Un gas inodoro, incoloro, que induce un paro respiratorio en cuestión de minutos. Un final limpio para una obra de arte. ¿La salvarás, o me seguirás para detener al monstruo? El reloj interno de Patricia pareció detenerse. Por un lado, sabía que dejar escapar a Sebastián significaba más muertes, que desaparecería en los callejones de San Miguel o más allá. Pero por otro, no podía abandonar a Julia, quien dependía completamente de ella en ese instante. Además, ¿era cierto lo del gas? ¿O era otro engaño, otra capa de su juego psicológico? Sin pensarlo más, tomó su decisión. Corrió hacia Julia, cortando las cuerdas que la sujetaban a la silla con un cuchillo multifunción de su cinturón. Patricia, no. Deténlo. Gritó Julia, tosiendo. Primero sales tú. Ordenó Patricia, arrastrándola hacia la puerta principal. Un leve siseo comenzó a escucharse en el estudio, proveniente de difusores en el techo. El olor no era a gas, sino a algo dulce y químico. El gas era real. Vamos, corre. Empujó a Julia hacia la calle, donde ya llegaban los primeros agentes estatales. Con Julia ha salido en manos de un paramédico, Patricia se giró para regresar al estudio, pero la puerta trasera por donde había escapado Sebastián estaba cerrada con llave. Desde dentro, solo llegaba el siseo constante del gas. Forzó la puerta con la ayuda de un agente, pero para cuando entraron con máscaras antigas, el estudio estaba vacío. Solo quedaba la cámara Hasselblad, cuidadosamente colocada en el caballete donde antes estaba Julia, con una nota pegada en el visor. Patricia, con el corazón latiendo con fuerza en sus oídos, tomó la nota. Decía, en una caligrafía pulcra, una obra maestra siempre tiene más de un acto. Esto no fue el final, fue el intermedio. Hasta pronto, observadora. Firmado con una R estilizada que no era la de Marcos, sino una variante más angulosa, más agresiva, la firma de Sebastián. Patricia apretó los dientes, sintiendo una mezcla de furia y frustración helada. Lo había tenido frente a ella. Había salvado a Julia. Pero Sebastián Ramos, el verdadero asesino de los retratos, había escapado. Y su mensaje era claro, esto no había terminado.
San Miguel de Allende y ella aún no habían visto el acto final de su obra maestra retorcida. La noche había caído sobre San Miguel de Allende, pero la ciudad no dormía tranquila. Los rumores sobre el asesino que usaba retratos ya corrían por los cafés del jardín principal y los grupos de WhatsApp de la comunidad. Patricia Torres estaba en su oficina de la comandancia municipal, observando la cámara Hasselblad que Sebastián Ramos había dejado atrás. La examinaba meticulosamente bajo la luz de un flexo, como si cada botón, cada marca de desgaste, pudiera contener la clave para entender a un hombre que había convertido el arte en arma y la ciudad en su galería macabra. Dentro de la cámara había un rollo parcialmente expuesto. Patricia decidió revelarlo en el laboratorio forense improvisado que habían montado, utilizando químicos y equipo prestado de un estudio local. Sabía que esas imágenes podrían ser la última pieza del rompecabezas, o tal vez una trampa más en el juego de Sebastián. Javier se ofreció a hacerlo, pero Patricia insistió en estar presente. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Al revelar las fotografías bajo la luz roja tenue del cuarto oscuro, el aire en la pequeña habitación se volvió denso y cargado. Cada imagen emergía del papel en la bandeja de revelador como un fantasma materializándose. Las primeras eran escenas de las víctimas en lo que parecían sus últimos momentos conscientes, con expresiones que fluctuaban entre miedo, resignación y esa extraña paz que Sebastián parecía extraer de ellos. Pero la última fotografía del rollo hizo que Patricia diera un paso atrás, salpicando líquido en el suelo. Era ella. No en el estudio ni en la calle, sino en el interior de su propio apartamento, cerca del jardín. La foto la mostraba de espaldas, mirando por la ventana hacia las luces de la parroquia, en un momento de vulnerabilidad absoluta, de cansancio. La imagen había sido tomada desde dentro de su propia sala. Sebastián había estado allí, dentro de su santuario, sin que ella lo supiera. ¿Cómo?, murmuró, sintiendo que el peso del peligro la envolvía como un manto helado. Su apartamento tenía cerraduras nuevas, una alarma. ¿O había sido antes? ¿O Sebastián tenía habilidades que iban más allá de lo que imaginaban? Antes de que pudiera procesar la violación total que esa imagen representaba, su teléfono vibró sobre la mesa de revelado. Un número desconocido, pero con código de área local. Patricia dudó solo un segundo antes de responder, poniéndolo en altavoz para que Javier lo escuchara. Agente Torres, veo que apreció mi obra inconclusa, dijo la voz de Sebastián. Era calmada, educada, casi cordial. ¿Dónde estás, Sebastián?, espetó Patricia, tratando de mantener la calma, haciendo una señal a Javier para que iniciara el rastreo. Cerca. Siempre cerca, pero esta vez no huiré ni me esconderé en las sombras. Estoy listo para el acto final, y quiero que sea memorable. Una obra debe tener una apertura impactante y un cierre que resuene. Nos veremos donde todo comenzó para mí. ¿Dónde es eso?, preguntó Patricia, mientras Javier le pasaba una nota. La llamada es de un celular desechable. Rastreo imposible en este tiempo. Donde el arte y la vida chocan por primera vez. Donde comprendí que mi hermano era un cobarde que se detenía en el umbral. La galería del umbral. Ya sabe dónde es. La llamada terminó abruptamente. Patricia sabía exactamente a qué se refería. Los archivos, los negativos antiguos. No el estudio abandonado de Marcos en Guadiana, sino el lugar original, el que se quemó hace 15 años. Según los registros municipales que habían desenterrado, había sido una pequeña galería de arte experimental en una casa privada en el barrio de Los Balcones, en las laderas de la ciudad. El lugar había sido sellado tras el incendio y la tragedia, y nunca se reconstruyó. Era un lugar lleno de recuerdos y simbolismo para Sebastián, el origen de su obsesión. Mientras se preparaba, revisó los archivos una vez más. Todo encajaba con un perfil que ahora veía con claridad: Sebastián Ramos, el hermano menor siempre a la sombra del genio. El curador meticuloso, el organizador silencioso. El que había presenciado la discusión entre Marcos y Javier Dorado. El que había visto arder la galería. El que, quizás, había sobrevivido a las llamas no solo físicamente, sino con una misión retorcida: completar el trabajo que su hermano no se atrevió a terminar, el proyecto Umbral, llevándolo a su conclusión lógica y mortal.
Cuando Patricia llegó al lugar, acompañada por un equipo táctico reducido y sigiloso, un escalofrío recorrió su espalda. La casa, una estructura de cantera medio derruida con el techo parcialmente colapsado, estaba consumida por el abandono y la memoria de la tragedia. Las paredes carbonizadas aún eran visibles bajo la hiedra. Pero al acercarse, notó algo: la puerta principal no estaba sellada. Estaba ligeramente entreabierta. Dentro, la atmósfera era sofocante, no por el calor, sino por el peso del pasado. A diferencia de los otros lugares, aquí no había polvo reciente. El espacio había sido limpiado, preparado. Las paredes, aunque dañadas por el fuego, estaban cubiertas de retratos, imágenes de las víctimas, de Patricia, de Julia, de Marcos, de Javier Dorado y Catalina Moreno. Y en el centro de lo que había sido el salón principal, bajo un único foco alimentado por un generador portátil, estaba Sebastián. No sentado. De pie, junto a un caballete con una cámara de gran formato preparada, apuntando hacia la entrada. «Bienvenida, agente Torres», su voz resonó en el espacio cargado de ecos. «¿Qué piensa de mi galería permanente? Mi museo de verdades? Pienso que estás enfermo, Sebastián». Patricia avanzó lentamente, con su arma en posición baja pero lista, el equipo táctico cubriendo las entradas traseras. «Esto termina ahora». Sebastián levantó las manos en un gesto que pretendía ser de rendición, pero su sonrisa era de triunfo. ¿De verdad cree que esto se trata solo de mí? Esto no es sobre asesinato, agente. Es sobre inmortalizar el momento en que las personas se enfrentan a su verdad más profunda. Y ahora es su turno. Usted, la observadora que se convirtió en participante. ¿Qué verdad revelará cuando esté al borde? «Mi verdad es que eres un asesino que necesita ser detenido», dijo Patricia, acortando la distancia. «Simplista». «Como la visión de mi hermano», replicó Sebastián, y su tono perdió por un momento su frialdad, revelando un dejo de amargura. Él capturaba belleza. Yo capturo esencia. La esencia del miedo, de la mortalidad, de la hipocresía de esta ciudad perfecta. Antes de que Patricia pudiera responder, Sebastián accionó un interruptor que tenía a sus pies. Las luces del lugar parpadearon y luego se apagaron por completo, sumiendo la galería en una oscuridad absoluta, rota solo por el tenue resplandor del generador fuera. Patricia escuchó el ruido de pasos rápidos, y luego el clic distintivo del obturador de su cámara. Un flash estroboscópico iluminó el lugar por una fracción de segundo, cegándola momentáneamente. «Muéstrate», gritó, su voz reverberando en el espacio carbonizado. De repente, otro flash. Esta vez, Sebastián estaba mucho más cerca, justo frente a ella. En su mano no estaba la cámara grande, sino una más pequeña, y en la otra, un cuchillo de revelado fotográfico, largo y afilado, que brilló con la luz del flash. Patricia reaccionó por instinto, bloqueando el ataque descendente con el antebrazo y empujándolo hacia atrás con todo su peso. Los dos cayeron al suelo entre escombros y marcos rotos, enredados en una lucha frenética. El cuchillo salió volando de la mano de Sebastián, pero él logró rodar y empujar a Patricia contra una de las paredes quemadas, el impacto sacudiéndole el aire. «No lo entiende», gritó Sebastián, con una furia que ya no era controlada. «Esta es mi obra, mi legado. Nosotros somos las últimas piezas vivas. La observadora y el artista. Es la simbiosis perfecta». Patricia reunió todas sus fuerzas, recordando su entrenamiento, y ejecutó una llave que lo derribó. Su determinación y técnica superaron la fuerza bruta y la locura del hombre. Cuando Sebastián trató de levantarse, ella ya tenía su arma firmemente apuntada a su pecho, su propio cuerpo respirando con dificultad pero estable. «Se acabó, Sebastián», dijo Patricia, jadeando pero con voz firme, «tu obra termina aquí». Sebastián, en el suelo, miró hacia el caballete donde estaba su cámara grande, luego hacia Patricia. Una sonrisa débil, casi triste, cruzó su rostro. «Quizás para mí, pero no para el arte. El umbral, ahora está abierto. Otros verán. Otros comprenderán». Antes de que pudiera decir algo más o hacer algún movimiento, las luces volvieron a encenderse. El equipo táctico rodeaba el lugar, sus linternas fijas en Sebastián. Lo levantaron,
lo esposaron y se lo llevaron. La resistencia había terminado. Con el asesino bajo custodia, Patricia caminó por la galería carbonizada, observando las fotografías una última vez a la luz de las linternas. Cada imagen contaba una historia, una visión retorcida de la mente de un hombre que había confundido el arte con el sufrimiento, la obsesión con la verdad, y que había usado a San Miguel de Allende como su lienzo sangriento. Cuando salió del edificio, sintió el aire fresco de la madrugada en su rostro. En la distancia, las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar el cielo sobre las torres de la ciudad. Por primera vez en semanas, la presión sobre sus hombros comenzaba a aliviarse. Sin embargo, en el fondo, una última pregunta quedó rondando en su mente, alimentada por las últimas palabras de Sebastián: ¿había visto realmente el final, o solo había cerrado un capítulo mientras se abría otro más oscuro? El umbral estaba abierto. ¿Qué significaba eso? Y, lo más inquietante, ¿a quién se refería con otros? El sol se filtraba por la ventana de la oficina de Patricia Torres en la comandancia municipal, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Su cuerpo clamaba por descanso, pero su mente, aunque más tranquila, seguía conectando puntos, revisando grietas en un caso que oficialmente estaba cerrado. Sebastián Ramos estaba en una celda de máxima seguridad en Guanajuato capital, esperando juicio. Los titulares del Correo de San Miguel y los blogs de arte nacionales proclamaban el fin del asesino de los retratos. La ciudad exhalaba, intentando volver a su ritmo pintoresco. Sin embargo, las preguntas sin respuesta y las sombras que el caso había arrojado sobre la propia ciudad seguían persiguiéndola. Cada detalle de las semanas anteriores parecía grabado en su memoria, más nítido que las fotografías que Sebastián había utilizado para inmortalizar su retorcida visión. Mientras intentaba finalizar sus informes, recibió una visita. Era Julia Ruénes. La periodista lucía más delgada, con sombras bajo los ojos, pero su mirada había ganado una determinación férrea. Ya no era la joven curiosa, era una sobreviviente. Patricia, necesitaba verte, dijo Julia, cerrando la puerta detrás de ella. Su voz era firme, pero su mirada recorrió la oficina con una cautela nueva. ¿Encontraste algo más?, preguntó Patricia, indicándole una silla. Julia asintió, colocando un sobremanila sobre el escritorio, manchado de tierra. No llegó por correo. Lo encontré esta mañana, enterrado en una maceta frente a mi nuevo departamento. Patricia abrió el sobre con cuidado, usando una pluma. Dentro, no había fotografías nuevas. Había negativos antiguos, del proyecto Umbral. Pero no los que ella había recuperado. Estos eran diferentes, mostraban a Sebastián de joven, no como sujeto, sino como observador, detrás de cámara, en la galería original. Y en uno de ellos, desenfocado en el fondo, había otra figura, una silueta que observaba a Sebastián observar. El negativo tenía una anotación en el borde: el primer discípulo. El verdadero maestro observa desde más lejos. ¿Crees que alguien más estaba involucrado?, preguntó Julia, su voz un susurro. ¿Que Sebastián no trabajaba solo, o que él también era un instrumento? Patricia no respondió de inmediato. Estudió el negativo contra la luz de la ventana. La figura de fondo era indistinguible. El verdadero maestro observa desde más lejos. Las palabras finales de Sebastián resonaron: el umbral ahora está abierto. Otros verán. Otros comprenderán. Es posible, dijo finalmente, bajando el negativo. O quizás Sebastián dejó esto como última semilla de duda, como parte de su obra. Para que sigamos mirando, incluso después del telón. Pero en su interior, una fría certeza comenzaba a formarse. Sebastián había sido metódico, obsesivo, pero su narrativa era egocéntrica: él era el artista, el maestro. ¿Por qué sugerir la existencia de alguien superior a menos que fuera verdad? A menos que su fanatismo hubiera sido alimentado, dirigido. Esa noche, Patricia volvió a su apartamento cerca del jardín principal. El lugar, aunque familiar, se sentía diferente. Había cambiado las cerraduras, instalado cámaras, pero la sensación de violación persistía. Se sentó frente a la ventana, la misma desde donde Sebastián la había fotografiado, y observó la vida nocturna de San Miguel, las parejas de turistas, los mariachis, las luces de la parroquia.
Una fachada de normalidad que ahora sabía que podía esconder cualquier cosa. Los recuerdos de la lucha final volvieron. La furia en los ojos de Sebastián, su convicción absoluta de que estaba creando algo trascendental. No era la rabia caótica de un asesino serial común, era el fervor de un creyente, de un discípulo que cumplía una misión. ¿Una misión dada por quién? Incapaz de permanecer quieta, Patricia decidió hacer una última visita, no a un lugar de la investigación, sino a una persona, Marcos Ramos. Lo encontró en su estudio cerca de la parroquia, pero el lugar había cambiado. Las fotografías en las paredes habían sido descolgadas, los rollos de película guardados. Marcos parecía haber envejecido una década en semanas. Vine a devolverle algo, dijo Patricia, colocando sobre la mesa los negativos originales del umbral que había recuperado, dentro de una bolsa de evidencia. Marcos los miró sin tocarlos, como si fueran veneno. Ya no los quiero. Ese proyecto, siempre fue una maldición. Sebastián, su voz se quebró, él siempre vio algo en el que yo nunca quise ver. Algo oscuro. ¿Algo o alguien? Preguntó Patricia cuidadosamente. Sebastián habló de un verdadero maestro. ¿Sabía usted de alguien más? ¿Alguien que pudiera haber influenciado a su hermano? ¿En aquel entonces o después? Marcos levantó la vista, sus ojos encontrando los de Patricia. Había miedo en ellos, un miedo antiguo y profundo. En ese tiempo, hace 15 años, había círculos. Artistas, mecenas, gente adinerada que venía a San Miguel buscando experiencias, más allá del arte convencional. Javier Dorado y yo éramos parte de eso, brevemente. Sebastián nos seguía, observaba todo. Había un hombre, un coleccionista europeo. Solo lo llamaban el curador. Estaba obsesionado con el concepto del umbral, de capturar el instante de la transición. Él financió parte del proyecto. Después del incendio, desapareció. Yo pensé que Sebastián lo había olvidado. ¿Un nombre? ¿Una descripción? Marcos negó lentamente. Nunca dio un nombre real. Era discreto, culto, y tenía una mirada que vaciaba la habitación. Sebastián estaba fascinado por él. Patricia salió del estudio con una nueva y pesada certeza. Sebastián no había sido el origen. Había sido un eslabón. Un discípulo talentoso y trastornado de una ideología más antigua y más oculta. El curador. El verdadero maestro que observaba desde más lejos. Y si él existía, si esa filosofía retorcida del umbral tenía más adeptos, entonces el arresto de Sebastián no era el final. Era, como él dijo, solo el cierre de un acto. En los días siguientes, Patricia y Julia, unidas por una desconfianza común hacia la paz aparente, comenzaron a indagar discretamente, no como policía y periodista, sino como aliadas. Revisaron archivos viejos de galerías desaparecidas, nombres de coleccionistas excéntricos de los años 90 y 2000. Encontraron referencias veladas, menciones en diarios de artistas ya fallecidos, sobre un círculo llamado los Observadores del Umbral. Siempre en plural. Patricia no presentó esto oficialmente. No había pruebas, solo patrones y sombras. Pero sabía lo suficiente como para no bajar la guardia. El caso del asesino de los retratos había cerrado una herida en San Miguel, pero había abierto otra más profunda, la revelación de que la obsesión, el fanatismo artístico y la maldad podían tener raíces más profundas y extendidas de lo que cualquiera hubiera imaginado. Julia publicó una serie de artículos sobre el caso, ganando reconocimiento nacional. Pero en el último párrafo de su pieza final, escribió, la verdad a veces no es un punto final, sino un espejo que muestra nuevas preguntas en su reflejo. San Miguel puede dormir más tranquila, pero sería prudente no cerrar los ojos del todo. Una tarde, semanas después, Patricia caminaba por el andador del Chorro. Al pasar frente a una galería de arte contemporáneo recién inaugurada, algo la hizo detenerse. En la vitrina, entre otras obras, había una pequeña fotografía. Un simple primer plano de un ojo humano, mirando directamente al espectador. La técnica era impecable, moderna. Pero en la pupila, reflejada con minucioso detalle, se podía ver la silueta de una persona tomando una foto. La obra se titulaba,
el ojo del observador. No había firma del artista. Solo una pequeña placa, cortesía de una colección privada. Un frío recorrió la espina dorsal de Patricia. Podía ser una coincidencia, una obra conceptual inocente. Podía ser. Miró a su alrededor. Turistas pasaban riendo. Un vendedor ofrecía juguetes tradicionales. La vida continuaba en la pintoresca San Miguel de Allende. Patricia Torres respiró hondo, guardó la imagen en su memoria, y siguió caminando. El caso estaba cerrado. El asesino, tras las rejas. Pero el umbral, una vez abierto, no podía cerrarse tan fácilmente. Y ella, la observadora, ahora sabía que su trabajo había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de resolver crímenes, sino de vigilar las sombras que esos crímenes revelaban. La ciudad sonreía bajo el sol. Pero en algún lugar, detrás de alguna lente o en la penumbra de alguna galería, alguien más podía estar observando. Esperando. Y la agente Patricia Torres, cicatrizada pero más lúcida, decidió que estaba lista. Porque si el juego no había terminado, ella tampoco lo haría. Había visto el abismo, y ahora sabía que a veces, el abismo devuelve la mirada.